Bueno, hoy tengo el gusto de conversar con Isabel Allende. Es la tercera oportunidad en la que, bueno, tengo el placer de conversar con ella, pero esta vez ocurre en el contexto de una pandemia y finalmente nos podemos ver la cara. Estamos frente a frente, al menos en una pantalla. Isabel, buenos días y bienvenida. Muchas gracias. Qué gusto. Oye, Isabel, usted ha escrito sobre su vida, usted se ha leído, pero es la primera vez que usted ha visto su vida en pantalla con este documental que se ha estrenado en HBO. ¿Cómo se ha visto usted retratada en la televisión? Bueno, primero que nada, fue una sorpresa que me eligieran a mí para invertir, digamos, tanto talento y dinero y tiempo en hacer esa miniserie Mm. de 3 episodios. Y me dio un poco de miedo al principio porque pensé que quedaba en manos de otra gente mi vida para ser expuesta según el criterio de ellos. Pero resulta que yo soy una figura pública, entonces no tengo ninguna posibilidad de parar el proyecto. Lo que podría hacer sería después alegar, pero ¿quién lo hace? Pero afortunadamente pudimos ponernos de acuerdo para que yo contribuyera con los archivos de mi oficina para que pudieran ver fotografías y material de todo ese trayecto, que son 50 años de mi vida. Y lo hicieron con un gran respeto, con gran dignidad, con una sensación de colaborar conmigo y no atacarme. Mm. Lo único que les pedí fue que tuvieran cuidado con la otra gente que aparece en la pantalla, que son miembros de mi familia que tienen vidas privadas y que tal vez a ellos no les gustaría verse expuestos de esa manera. Y lo hicieron con mucho respeto. Yo espero que nadie se ofenda. Yo por lo menos no estoy en absoluto ofendida, sino que complacida. Y ojalá yo me pareciera a la actriz, eso sí, tan bella. Y, Pero la parte más emocionante de todo eso fue lo de Paula. La miniserie empieza con Paula enferma en el hospital. Después viene flashback de toda la vida y termina con Paula cuando muere. Y mi hijo, que adoraba a su hermana, no la ha podido ver. O sea, empieza la miniserie y él se pone a llorar a gritos y no puede seguir. Isabel, escribir para cine o para televisión es diferente, es otro lenguaje, ¿no? Tiene un inicio, tiene un nudo y luego un desenlace. ¿Qué momentos de su vida conforman esa trama, en el caso del documental, para mantener atento al espectador? Bueno, como tú dices, lo que funciona, pero también en la literatura, lo que Mm. funciona son los momentos más luminosos y los más oscuros. Todos los grises del medio se pierden, sirven para enlazar cosas, pero nada más. Mm. Y en mi vida, yo diría que mi vida ha sido como una montaña rusa, momentos muy buenos de éxito y de amor y de cosas y otros momentos tremendamente bajos. Y esas dos partes, esa dicotomía está en la película. Los momentos que eligieron fue la infancia, porque la infancia ha marcado todo lo que he escrito después, sobre todo mi abuelo, la voz de mi abuelo adentro de mi cabeza permanentemente. Las grandes momentos de mi vida en que sucedieron cosas que estaban fuera de mi control que determinaron mi destino. Por ejemplo, el abandono de mi padre, el golpe militar, divorcio y la muerte de Paulita, por supuesto. Entonces eso está muy bien hecho en la película, está bien repartido y está, yo diría, tratado con Sí. profundidad. Isabel, Y gente que me conoce como por ejemplo mi actual marido todavía está enamorado porque llevamos poco tiempo casados. les A tocó él no le gustó tanto la porque pandemia dice que, recién casados. Les tocó vivir la pandemia recién casados. claro, sí que una eterna luna de miel, Shirley, porque estamos aquí encerrados hace meses. Bueno, él dice que muchas cosas que son buenas de mí no aparecen en la serie, por ejemplo, el sentido del humor o la generosidad o qué sé yo, esas cosas que él celebra. Pero a mí me parece que lo que tú dices, que son los momentos más álgidos los que valen en una película, eso está Hablando, ahí. hablando de ese momento, que por supuesto marcó su vida,
no solamente porque está allí en esta pantalla, sino incluso hay un libro sobre eso y buena parte de, como usted bien dice, la forma de escribir está supeditada a este evento tan trágico que le tocó vivir, que es despedir un hijo, una hija en su caso, a Paula. ¿Cómo se convive con esa ausencia, Isabel? Con ese hecho tan trágico, tan... Mira, yo recibo cientos de cartas, de mensajes de padres y madres que están pasando por una cosa similar. A veces no es que se haya muerto, sino que ha habido un accidente horrible y temen por ello o tienen alguna enfermedad crónica. Y mira, ese es el dolor más antiguo de la humanidad. Yo nunca me pregunté, bueno, ¿por qué me pasa a mí? ¿Y por qué no? Nos pasa a muchos, a millones de personas que perdemos los hijos y que los hijos se van también. En el caso mío, exorcicé la angustia tremenda del hecho al escribir el libro. Entendí lo que había pasado, porque para mí el año de Paula en coma fue como una larga noche. No pude diferenciar un día de otro, un evento de otro. Lo único que me acordaba era que en algún momento yo la traje de Madrid a California en un vuelo comercial de United en coma. Eso es una cosa que no se podría hacer hoy día, pero en ese momento logré hacerlo. De eso me acuerdo, pero lo demás era todo una sola masa de dolor. Y al escribir el libro día a día, viendo las cartas que yo le había escrito a mi madre y las que ella me escribió a mí, fui diferenciando y dándome cuenta de que la única salida para Paula era la muerte. No había otra. Realmente ella murió en Madrid y lo demás fue un extender, una larga agonía. Eso me ayudó mucho al principio. Después que ese libro se publicó, Paula, empecé a recibir miles de cartas, miles. Y ese abrazo colectivo me sostuvo por 2, 3 años hasta que pude volver a escribir y que pude volver a ponerme en pie, digamos. Y después de eso he vivido todos estos años con la presencia de Paula vívidamente conmigo. Primero hay una fundación hecha en su honor que sirve a mujeres y a niñas en muchas partes del mundo, que es el trabajo que ella habría hecho si hubiera vivido lo suficiente. Entonces, al manejar esa fundación, siento que ella está conmigo. Hay fotos de ella por todas partes. Recibo cartas de gente que me dice, acabo de tener una niñita y le puse Paula pensando en tu Paula. Cosas así. Todas las semanas pasan. Entonces su presencia es muy grande conmigo. ¿Uno puede llegar a ser feliz después de haber perdido un hijo? Sí, y se puede reír y bailar. Claro que sí. Mira, yo conozco mujeres, más que nada mujeres, porque mi fundación atiende mujeres, que han pasado por traumas increíbles, han sido víctimas de la violencia más extrema, lo han perdido todo, incluso han perdido a los hijos, no te digo un hijo, varios hijos o todos los hijos. Y esas mujeres que han estado aplastadas son capaces de ponerse en pie, si tienen una oportunidad, de ponerse en pie y volver a vivir. Y son capaces de reírse y de cantar y de bailar cuando tienen la ocasión. Y eso no significa que hayan olvidado el dolor, sino que lo han internalizado, lo llevan bajo la piel como una segunda naturaleza y viven con eso. Y eso a mí me parece extraordinario. Si ellas pueden hacerlo, casi todas nosotros podemos hacerlo. Hablando de mujeres, uno de sus últimos libros, Mujeres del alma mía, es una suerte de memoria, eh, Isabel. Cuando uno escribe sobre su vida y luego, me imagino cuando luego la lee, la repasa, uno no puede ser el mismo porque, bueno, ha hecho como un ejercicio, supongo, Una de reflexión. reflexión, un repaso. ¿Cómo lee usted su vida o cómo la leyó después de haber escrito este libro? Es una pregunta muy rara esa, porque la verdad es que no lo vuelvo a leer, sino que Usted me dijo una vez que escribe no quiere leer más. no quiero saber más. O sea, así que la verdad, te digo, no lo he vuelto a leer. Tal vez debería hacerlo, porque como es corto, tal vez pueda leerlo. Sí. Pero la verdad, me cuesta mucho. Hay tantas cosas para leer que otra gente está escribiendo, que para qué voy a leer lo que ya conozco.
que ya lo hice, y está hecho y se fue, y no lo puedo cambiar. Porque una vez que se publica, ya no me pertenece, pertenece a otra gente. Y cada persona lo lee a su manera. Tampoco puedo ir a decirle a cada lector, mire, mire, lo que yo quise decir fue, no pues, ya está hecho, se fue. Es un acto de desprendimiento. Usted creció en, este libro no solamente tiene que ver con las mujeres que ha marcado en su vida alguna huella, sino también habla de dónde viene usted, ¿no? Y leía que usted viene de una familia conservadora, católica, muy patriarcal, en donde el abuelo, y eso está también en la serie, como tal como usted me lo dijo, era el que tomaba las decisiones. Y su madre, según entiendo, pues estaba de alguna forma sometida a esas decisiones. En algún momento Isabel, la Isabel niña, la Isabel adolescente, imaginó que iba a tener una vida como la que tuvo, independiente, y llegar a ser lo que para algunos puede ser un ícono del feminismo, de una mujer independiente que ha podido valerse por sí misma en distintos ámbitos de la vida. Cuando yo era chica, cuando era adolescente, cuando era joven, no había un proyecto de vida. Yo creo que nadie tenía un proyecto. Ninguna mujer que yo conociera tenía un proyecto de vida, ninguna ambición de carrera. Eso pertenece a generaciones más jóvenes. La generación mía, y yo tengo 78 años, uno andaba a palo por la vida y hacía lo que podía, sin un camino previamente trazado, sin muy pocas mujeres, creo yo, y tal vez mujeres que eran científicas más bien, tenían un clara de lo que querían hacer con sus vidas. A nosotros nos criaban para ser ama de alguien y esposa de alguien. Y si trabajábamos, era para ayudar al marido, era porque queríamos ser tener que depender, que es fundamental en el feminismo, pero no necesariamente una carrera. Yo me planteé que quería ganarme la vida. Eso fue algo que yo lo decidí chica. Yo creo que no era ni siquiera, no tenía ni 10 años cuando yo ya sabía que lo más importante de todo era tener independencia económica, porque sin ella no había independencia de ninguna otra clase, como lo vi en mi madre con respecto a su padre y después con respecto a mi padrastro, que fue su marido por 70 años, 60 años. Bueno, yo supongo que hay Eh, un, yo no quería eso, yo quería que nadie me mandara y eso lo logré. un cuarto propio de Virginia Woolf dice precisamente eso, ¿no? Claro, pero la idea de que yo algún día iba a escribir libros, iba Sí. a tener éxito, no jamás se me pasó por la mente. Y cuando escribí La Casa de los Espíritus, la ambición mía era que alguien lo leyera, fuera de mi mamá. Y cuando ya cayó en manos de una agente en Barcelona, de Carmen Balcells, y a ella le gustó el libro, yo ya no quería nada más. O sea, con eso ya yo estaba pagada, absolutamente feliz. Y cada cosa que pasó con ese libro fue como bono, un regalo que caía del cielo. El hecho de que, va, los alemanes lo van a traducir. Mira tú, los rumanos lo van a traducir. Y así se fueron sumando las cosas, pero sin un plan previo. Yo creo que tampoco mi agente tenía un plan. Ahora, ¿cuándo se dio cuenta, Isabel, que definitivamente usted tenía el don de la palabra, que podía dedicarse a eso? Con mi tercera novela, Mm. con Eva Luna. Con Eva Luna dejé mi trabajo de día, que yo trabajaba en una escuela, en un colegio, y dejé ese trabajo, porque ya dije, ok, ahora me puedo ganar la vida escribiendo, porque ya se estaban traduciendo los otros dos libros, y ya estaba escribiendo este tercer libro con una sensación de que ya algo había aprendido, no que tenía experiencia ni cosa por el estilo, pero que algo había aprendido. Y que si yo tuviera más tiempo, podría dedicarme más a eso. Además, me pasó una cosa curiosa. Con Eva Luna tuve mi primera computadora y pude escribir no en una máquina portátil como la que yo tenía, sino con una computadora y podía, todo adquirió una velocidad y una facilidad que, que no tenía antes. Antes no te imaginas lo que era corregir. Entonces, aquí ponemos cut and paste, y entonces uno aprieta un botón aquí, otro botón acá y ya está. Antes te cortabas con tijera, sacabas el párrafo y lo pegabas con goma o con tape
en la otra página, así era. Entonces, esa facilidad tremenda que tenía el aparato este, si yo además hubiera tenido tiempo, pensaba yo, si yo tuviera tiempo, podría hacer esto bien. Y entonces dejé mi trabajo. Y no fue hasta ese momento Isabel, que me sentí que podía ser escritora. ¿usted tuvo una vida dura por el hecho de ser mujer? Claro, por supuesto, mucho más dura que la de cualquier hombre. Mi agente, Carmen Balcells, me dijo, mira, a ti te va a costar el doble o el triple de esfuerzo para obtener la mitad del reconocimiento que cualquier hombre. Y eso es verdad. Y en el campo de la literatura era en aquel momento particularmente verdad, porque había como una conspiración de silencio respecto al trabajo literario de las mujeres. El boom de la literatura latinoamericana, que duró más de 20 años, son puros hombres, no aparece un solo nombre femenino. Y no es porque las mujeres no estuvieran escribiendo, sino porque eran ignoradas por los editores, ignoradas por los críticos, los profesores nos enseñaban, salvo que estuviera muerta hacía 200 años, nadie enseñaba a una mujer. Ahora eso está cambiando. En los últimos 30 años, las editoriales se han dado cuenta que más mujeres que hombres compran ficción y leen ficción. Entonces hay todo un boom de la literatura femenina, pero eso no era así antes. ¿Algún momento que recuerde en donde le hicieron sentir incómoda o se le haya cerrado una puerta desde el punto de vista de la literatura por ser mujer? Hay una anécdota que a mí me parece divertida, que no me hizo sentirme mal, pero que yo siempre la recuerdo. Un bien conocido escritor chileno, bastante arrogante, dijo que yo no era escritora, yo era una escribidora. Entonces Carmen Balcells le preguntó, bueno, pero tú has leído algo ¿a qué te estás refiriendo? No la leería ni loco. O sea, juzgar porque es mujer y porque tiene éxito sin haberlo leído. Fíjense que el tema, por ejemplo, también de más allá del tema de ser mujer, aquella persona que logra que sus libros se conviertan en un bestseller, pareciera que también los intelectuales le tienen distancia. No hablo de Claro, mientras más todo aquello hermético sea, masivo, sí, más mediático. claro, mientras más hermético sea un libro, supuestamente más le gusta a los críticos, pero no al público en general. Y yo soy una comunicadora, yo no escribo para mí, yo escribo porque quiero conectarme con alguien, con mi lectora o con mi lector. Eso es lo que más me importa, porque vengo del periodismo. Encerrarme aquí a escribir para que no se publique por el puro placer de la escritura, me encanta escribir, pero siempre tengo en la cabeza que es una conversación. Estoy contándole algo a alguien en particular. Eh, Así que eso, no sé si responde a tu pregunta, pero Vamos a hablar de Venezuela, porque Venezuela tiene un lugar importante en la vida de Isabel Allende. ¿Qué significa Venezuela, esta tierra, en su historia como escritora? ¿Cuál es la relación de Venezuela con su escritura? bueno, tengo que empezar por decir que Venezuela me salvó la vida. Yo salí de Chile después del golpe militar y me fui a Venezuela pensando que era por muy poquito tiempo, nadie imaginó que la dictadura chilena iba a durar 17 años. Ahí me reuní después con mis padres que llegaron y con mi marido y mis hijos. Hicimos una vida en Venezuela. También llegaron mis hermanos. Uno de ellos se quedó y vive hasta el día de hoy en Venezuela y todos sus hijos, o sea, todos mis sobrinos y sobrinas, por ese lado de la familia, que es el único que tengo sobrinas y sobrinos porque el otro no tuvo hijos, están todos en Venezuela. Eh, de manera que el país me dio lo que Chile no me había dado, me dio una oportunidad para mí y para toda mi familia. Ahí pasé tiempos muy difíciles al comienzo, particularmente, primero porque no teníamos plata, después indocumentados un tiempo, pero después todo eso se arregló y mi marido consiguió trabajo en Puerto Ordaz y nos veíamos muy poco, entonces se fue deteriorando el matrimonio y eso fue muy duro para la familia y muy duro para mí también.
o sea que los primeros tiempos fueron difíciles, pero después pasó algo que yo estoy muy agradecida. Un día, en una exposición, se me acercó un señor que se llama Ildemaro Torres, que tú sabes perfectamente quién es, y me dijo que había leído mi libro y que mi libro lo había impactado. Ya había escrito yo La Casa de los Espíritus, o sea que tiene que haber sido 1982-83. Y la familia Torres se convirtió en nuestra familia, le decimos la familia tropical. La familia que perdí en Chile, la familia extendida, los primos, los tíos, todo eso me lo dieron los Torres, a mí y a mis hijos. Los niños se llamaban los primates entre ellos. Y eso me abrió todas las puertas. ¿Sabes lo que es? Sentir que uno pertenece. Recién sentí que pertenecía cuando los Torres me abrieron su casa y sus brazos. Ahora, desgraciadamente, ellos ya no están en Venezuela, se han ido todos, pero siguen siendo mi familia. Y tengo con Venezuela una relación también profesional, porque fue allí donde escribí La Casa de los Espíritus. El libro Eva Luna y los cuentos de Eva Luna son profundamente venezolanos. Lo saqué de los periódicos venezolanos para decir la verdad. Sí. Esto que me cuenta habla de un país que, bueno, recibía, así como usted, a muchos que huían de las dictaduras de la región. No sé si tuvo Isabel la oportunidad de ver lo que ocurrió hace unos meses en Chile, en donde las autoridades chilenas deportaron a un grupo de venezolanos y se montó pues toda una operación Sí, me acuerdo. mediática. Me acuerdo. Yo me preguntaba, ¿cómo lo percibe un chileno? Que, ojo, esto es un caso puntual. Yo también sé de casos en donde las autoridades y la comunidad chilena han recibido con los brazos abiertos a muchos venezolanos. Pero esto pasó y hay allí pues una lectura de cómo se maneja, digamos, la política migratoria con respecto a los venezolanos a Chile. Pero sí me preguntaba, ¿cómo percibe una chilena que recibió el calor de nosotros? Y después tienes por contraste que haya sucedido una cosa como esa. Imagínate la vergüenza y la rabia de que algo así suceda en Chile. Ahora, anda a explicarle tú a las autoridades cómo fue la cosa. Sí. No, yo estaba pero horrorizada. Hablemos, Isabel, estoy conversando con Isabel Allende. Vamos a esta entrevista, vamos a extenderla un poco más, pero de este tiempo en Venezuela, más allá de Venezuela, usted ha tenido que emigrar muchas veces. Me parece que, bueno, el exilio, no sé si el exilio ha marcado su vida, su escritura. Si se siente usted que no llega a pertenecer a ningún lado. Es cierto, he sido una eterna extranjera. De chica nací en el Perú, me crié en Chile, después mi mamá se casó con un diplomático, viajamos durante mi juventud, después me casé en Chile, vino el golpe militar, salimos como refugiados a Venezuela, después yo me vine como inmigrante a los Estados Unidos. No pertenezco a ninguna parte y en todas también es cierto. Pero cada vez que vuelvo, por ejemplo, a Chile, estoy feliz por una semana y a la segunda semana ya me doy cuenta que verdaderamente no pertenezco allá tampoco. Allá también soy extranjera en cierta forma, a pesar de que es mi país. Y en Estados Unidos seré siempre extranjera, eh, por muchísimas razones, aunque he vivido aquí más de 30 años. No es malo eso para un escritor, es bueno, porque eso de no pertenecer en una parte significa que tienes que poner mucha atención, eh, observar, escuchar, tratar de entender las normas, tratar de entender la idiosincrasia, la cultura. Y eso te hace particularmente alerta. Uno anda con las antenas listas y en esas antenas vas captando todo y entre otras cosas las historias que vas a contar. Así que no es mala cosa. ¿Qué ha representado, Isabel, llevar ese apellido, Allende, entendiendo su relación con Salvador Allende, con lo que ocurrió y con la vida política que tuvo Salvador Allende en Chile y ah, puede ser la apropiación, sí, de la figura de Allende para otro tipo de ideologías y gobiernos latinoamericanos vinculados con Bueno, el... lo importante de recordar de Allende fue que Allende tenía una visión de un cambio fundamental
en la distribución de los ingresos en Chile, en, en la política chilena, dentro del marco estricto de una democracia y de la Constitución chilena. Bueno, eso sabemos que duró 3 años y no resultó, bueno, no resultó en parte porque la CIA intervino, la derecha, la Iglesia Católica, en fin, podemos echarle la culpa a cualquiera. Pero ese experimento fue frustrado rápidamente. Llevar el apellido de Allende ha significado para mí una tremenda responsabilidad, porque siento que yo no puedo hacer ninguna cosa demasiado estúpida sin que se refleje en el apellido, para empezar. Y también, por ejemplo, para los libros, en cierta forma al principio, estoy hablando solo del principio, ayudó el hecho de que yo me llamara Allende porque la gente tenía curiosidad todavía por la dictadura, por lo que había pasado en Chile, sobre todo en Europa. Pero también ha sido un inconveniente porque hay otro lado de esto, en que dicen, bueno, esta Allende es comunista, entonces yo no leo sus libros porque es comunista. Bueno, no ha sido jamás comunista, pero aunque lo fuera, eso habría sido un inconveniente. Es un nombre muy político Sí. todavía. ¿Cuál es el rostro que conoció usted de Allende? Le hago esta pregunta porque en otras entrevistas me dijo que, bueno, su padre las abandonó, no fue una figura presente, y del lado de los Allende, con el único que se tuvo contacto, no cercano, pero sí familiar, fue con Salvador Allende. Me pregunto cuál es el rostro que tiene Isabel en el seno más íntimo de Salvador Allende. Cambió, porque al principio, si me hubieras preguntado esto recién después del golpe militar, te habría dicho que era un tío segundo dentro de la familia y que era un hombre, te podría decir las características personales de él. Pero Mm. después del golpe militar y con el tiempo, se ha convertido en una figura histórica. Entonces ya lo que yo pueda pensar de él como persona es una cosa familiar y personal, pero él ha adquirido ya una presencia tan grande históricamente que sería reducirlo al decirte cuál sería el rostro mío de Salvador. Porque yo lo recuerdo como el hombre que estuvo cerca de nosotros cuando yo era chica, como el amigo de mi padrastro que lo nombró embajador en Venezuela, en Argentina, y que yo lo veía durante la presidencia mucho, porque cuando venía mi padrastro a informar a Chile aquellas cosas confidenciales que no se podían informar de otra manera, nos veíamos como familia. Así que esa personalidad de él, que era la personalidad íntima, no es el personaje que el mundo recuerda para nada. ¿En qué versión o en cuál versión cree la familia con relación al desenlace que tuvo Salvador Allende? ¿Fue asesinado o se quitó la vida? Yo pienso que se quitó la vida porque no hay prueba de que hubiera sido asesinado y un médico íntimo amigo mío, que era el médico de Salvador Allende, identificó el cadáver cuando se exhumó el cadáver para trasladarlo. Y ahí él dijo, yo creo que fue que se suicidó. Entonces yo creo eso porque lo escuché a él personalmente decir eso. Ahora, yo creo que no importa. Él no iba a rendirse jamás, no iba a ir al exilio, tampoco como tantas ex gobernantes que terminan en un exilio. Él iba a morir con las botas puestas, lo dijo claramente siempre. Dijo, de aquí, el pueblo me ha puesto aquí, voy a cumplir mi mandato y si no, saldré con los pies para adelante. Estoy conversando con Isabel Allende hoy en Chile Radio. Isabel, hablemos de la pandemia. ¿Tienes planeado escribir sobre la pandemia? Mira, acabo de terminar, bueno, en diciembre terminé una novela que empieza con la pandemia de 1820, Ujú. 1920 y También. termina con la pandemia del 2020. Ujú. Son un poco más de 100 años de la vida de una persona que vive entre esos dos extremos. Y ahora estoy escribiendo otra novela que también está situada, en este caso, en el 2020, o sea, en plena pandemia. Sí, es un tema interesantísimo. No tienes fecha de retiro, Isabel.
parece. Yo creo que todavía no, tengo que pero sé que si empiezo a ponerme de mente voy a tener que parar. Mm. Eh, pero en este trabajo mío, que es, o en este placer mío que es la escritura, no hay fin si uno puede, si uno tiene el cerebro bueno. No es como ser bailarina o ser cualquier otra cosa, ¿no? Aquí se puede seguir hasta muy vieja. Yo pensaba, cuando, bueno, uno ve el documental y además lee el último libro sobre las mujeres que escribió, que tiene que ver con las memorias, yo pensé quizás, bueno, Isabel puede sentir que el final está cerca, porque ya están haciendo un documental sobre su vida, hay una reflexión. Eh, ¿Siente temor, Isabel, del final, de la muerte? No, para nada, para nada. Lo único que me da un poco de miedo es depender, porque como te dije al principio, lo único que he querido siempre es ser independiente, que nadie tenga que ocuparse de mí. Y eso espero poder mantenerlo hasta el final. La única persona que podría hacerlo es mi hijo y no le quiero dar esa carga. Pero de la muerte no tengo ningún problema con la muerte, ninguno. Isabel, ha sido un gusto conversar con usted esta mañana. Le Muchas agradezco gracias, mucho. Shirley. Bueno, Un estaremos gusto conversar contigo y verte la cara por fin. sin Ya. duda. Igual. Bueno, que te vaya muy bien. Gracias. Hasta luego, gracias. He conversado esta mañana con Isabel Allende, escritora chilena. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.